Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos. Y ellos el signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Cáncer. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, corazón. Mi querido Cáncer, siento cariño como que tú estuvieras pasando por un momento algo crítico. Puede ser lo que es en el amor, en el trabajo, en el proyecto, o que simplemente, mi querido Cáncer, estás con una semana como de depresión. Pero sin embargo, cariño, sale como una luz de la nada que te lleva a tu destino, que te ayuda a resurgir como el ave fénix, mi querido cangrejito. Si hay algo que te está atormentando, si hay algo que te pone triste, o que simplemente no encuentras la salida, no encuentras la respuesta, mi querido Cáncer, muy pronto algo superior viene y te rescata. Es una semana un poco crítica para ti, una semana que quizás las cosas pues no están funcionando como tú quisieras, pero esto no va a ser siempre así, Cáncer. O de repente no encuentras sentido a tu vida, o te sientes un poco solo o sola, mi cangrejito. Pero esto no siempre va a ser así. Vamos a ver signos, cariño. Signos. Mi querido Cáncer, signos, signos, signos. ¿Qué está pasando con Cáncer? ¿Qué está pasando con Cáncer? Me sale lo que es un Escorpio. Me sale Libra. Leo. Cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Es como que quizás Cáncer estás un poco pesimista. Como que solamente te estás centrando en la parte negativa, cuando todo aprendizaje, cada suceso que tú vives en esta tierra, cariño, es para tu evolución. La letra L, la letra A, la letra N, la letra B, la letra C, la letra J, la letra M o W y la letra O, cariño. Tan sola no estás, porque te ha salido tantas iniciales, mi querido Cáncer. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi cangrejito, cariño. Quiero que te reactives, quiero que seas positiva, positivo, que para todo hay solución, Cáncer. Me sale la carta del 9 de copas. O tú quieres, o tú estás esperando algo más de una persona, cariño,
¿O hay una persona que espera algo más de ustedes? Porque si te das cuenta, aquí está representado con un hombre, parece que tuviera gula, y representa lo que es la carta del 9 de copas. Es como que a lo mejor, mi cangrejito, tú necesitas más atención de esta persona, tú necesitas que esta persona se entregue más lo que es en la relación, tú necesitas de repente que esta persona te haga, ¿cómo se dice esa palabra? Tú necesitas que esta persona te reconozca públicamente. Tú necesitas que esta persona viva contigo. Porque esta carta, cariño, es una carta como de hambre, pero de hambre de amor. De amor, Cáncer. Si tú me dices, Richard, no, esto puede ser lo que es una lectura espejo. Son ellos. Ellos me agobian, me buscan, me martirizan, etcétera, etcétera. Prácticamente está siendo como la manzana de la discordia, que también puede ser el caso, que sea lo que es una lectura espejo, Cáncer. Pero siento esto, siento que hay necesidad de amor, de atención, de pasión. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Me sale la carta del 7 de copas. ¿Alguno de vosotros, en base a esto, a esta gula de amor, Cáncer, muchos de vosotros quizás actualmente hay comunicación cero? Pero tú te preguntas si todavía existe algo que vivir entre vosotros dos. Si todavía se puede recuperar algo entre vosotros dos. Porque tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Me seguirá amando, en algún momento de su vida me habrá querido, me habrá respetado, en algún momento de su vida habré sido yo importante, en algún momento de su vida habrá valorado todo lo que tú has hecho por ellos. Voy a sacar más cartitas, Cáncer. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, corazón? ¿Qué más me dicen? Cáncer, Cáncer, Cáncer. ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del paje de bastos. Esta situación, mi querido Cáncer, ha llevado a que tú en estos momentos vivas desconfiado, desconfiada. Siento que muchos de vosotros, mi cangrejito, han llegado a la conclusión de que quizás este personaje, sea hombre o sea mujer, solamente te ha estado utilizando. Porque quizás actualmente no dice nada, no se pone en contacto, no te responde las llamadas, los mensajes, o simplemente, corazón, comunicación cero. Te sientes como burlado, te sientes como burlada, sientes que algo no marcha bien. Vos saca más cartita, porque esta carta, cariño, es una carta de desconfianza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me ignora de esta manera? ¿Por qué ya no me presta atención como antes? ¿Por qué su comportamiento? Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, mi querido Cáncer. Tú quieres algo más de una persona. La carta del juicio. La carta del juicio, cariño, es una carta que representa el signo de Piscis, representa el elemento agua, los sentimientos. Pero la carta del juicio se cierra una etapa en tu vida para pasar a otro plano. En pocas palabras te está diciendo, mi querido Cáncer, si tú le das una oportunidad a esta persona, o si esta persona vuelve a tu vida, es borrón y cuenta nueva. Nada de estar reprochando. ¿Te acuerdas que hace 2 meses me dejaste plantado, plantada como novia de pueblo? ¿Te acuerdas que todo lo que yo hice por ti? No, es borrón y cuenta nueva. Si tú no estás preparado o preparada para poder olvidar todo lo que te ha hecho esta persona, que a lo mejor tú estás en tu razón, pues simplemente tendrás que cerrar el ciclo. Porque aunque vosotros se den una oportunidad y tú llevas contigo ese resentimiento, simplemente esta historia no tiene ni pies ni cabeza, no tiene futuro, Cáncer. ¿Me entiendes? Es resetear, es empezar otra vez desde cero, mi cangrejito. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver qué más me dicen. Cáncer, Cáncer. Vamos a ver qué más me dice mi querido Cáncer.
Me sale la carta del 9 de Pentáculos, cariño. Sinceramente, estás lidiando muchos de vosotros con personas de elemento tierra también, aparte del elemento agua. Pero yo siento, mi querido Cáncer, que este hombre o esta mujer, en estos momentos es como que se lo tiene muy creído de que es especial. Y esto, Cáncer, de repente es porque tú lo has acostumbrado así. Yo soy Cáncer como tú, cariño. Las personas del signo Cáncer, cuando están en esa etapa de inestabilidad y tú conoces una persona que amas, tú le entregas todo. Porque lo haces con sentimiento, lo haces con el corazón. Pero eso es un gran error, Cáncer. ¿Por qué, Richard? Porque la otra persona quizás te quiere, pero como lo ve tan fácil, pues simplemente, mi querido Cáncer, como que se apaga el amor. Como que pierde lo que es interés, Cáncer. Entonces, yo siento que esta persona, cariño, en algún momento vosotros se han dado muchas oportunidades, porque es una persona con la carta del juicio y la carta del paje de bastos va y viene, y la carta del 7 de copas lo ha dado muchas oportunidades, a lo mejor más de 7 veces. Pero es una persona que va y viene, aparece, desaparece, Cáncer. Siento, corazón, que esta persona actualmente de repente piensa de que tú le vas a dar una oportunidad o que tú siempre lo vas a estar esperando por el resto de su vida. Se lo tiene bien creído. ¿Por qué no lo das una lección, Cáncer? Richard, pero es que yo no puedo vivir sin él, yo no puedo vivir sin ella. Hay muchos y hay muchas en esta tierra para escoger, Cáncer. Pero siento como que tú te has empeñado con esta persona. Siento como que tú tienes el sentimiento de apego con esta persona, Cáncer. Entonces, tú lo que tienes que hacer, cariño, actuar como el 9 de Pentáculos, como si fueras una princesa, como si fueras un rey. Tienes que sentirte inalcanzable para ellos, para que ellos despierten la curiosidad. Actualmente ellos o ellas se sienten inalcanzables, cariño. Y tú lo estás pasando mal, mi querido Cáncer. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver, cariño, pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, tienes gula de amor, necesitas atención. Como dijo un primo mío, eres tóxica y tóxico de amor. Necesitas de repente que esta persona te llame. Necesitas que te preste atención. Pero esta persona ahora se siente como la última chupadita de mango. La última Coca-Cola del desierto, cariño. Es esto. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2. La carta de la justicia es un sí, Libra, cariño. Quiero ver qué mensaje te dice el arcángel Gabriel de una forma general. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, imaginación. Cuanto más trabaje su imaginación, más podrá materializar sus sueños. Y cuanto más sueñe, más trabajará su imaginación. Depende el uno de la otra. Cuando se refugie en su corazón y su alma esté protegido, abra a su imaginación, mi querido Cáncer. ¿Sabes qué me dice, cariño? Tu talón de Aquiles, ¿vale? Tu talón de Aquiles, tu peor enemigo es tu cabeza, Cáncer. A lo mejor de repente ves fantasmas donde no hay. A lo mejor de repente si te pasa algo te pones muy nervioso, muy nerviosa. Es como que te inclinas al peor de los casos. Y eso es malo, Cáncer. ¿Por qué? Porque estás vibrando mal. Y lamentablemente el universo no distingue entre negativo o positivo.
Si tú estás vibrando mal, si tú tienes pensamiento negativo, si tú te vas a la tangente, si tú piensas que esta persona te engaña, si tú piensas que esta persona no hay futuro, pues simplemente es lo que tú vas a recibir en tu vida, mi querido Cáncer. Te recomiendo, Cáncer, que te tranquilices. Te recomiendo que no actúes por impulso. Te recomiendo que no tomes una decisión precipitada antes de no tener las cosas claras. No vaya a ser que por un momento de impulso termines con una persona y luego al día siguiente te arrepientas. Y tú lo busques y esta persona pues simplemente se va a sentir con poder. Entonces recapacita antes de tomar lo que es una decisión, mi querido Cáncer. Lo siento mucho que posiblemente tú quieres más de ellos, pero ellos en estos momentos se sienten como la diosa poderosa, como el dios poderoso. Se sienten como Aquiles, se sienten como Angelina y se sienten como Brad Pitt, cariño, ¿vale? O Tom Cruise también puede ser. Cariño, dale su espacio, que se dé cuenta que tú no te mueres por él o por ella, que recapacite. Si te responde, lo respondes, cariño. Si te escribe, lo escribes, pero tampoco sin llegar a ese punto de ser tan meloso o tan melosa. Ay, te he extrañado tanto tiempo. Si tú supieras lo mal que yo le he pasado, te sueño, te recuerdo, siento tu perfume, siento tu olor a zorrillo, pero me gusta. Quiero por favor sentir el aliento de tu boca. No. Entonces, ¿qué va a decir esta persona? Uy, lo tengo en mis manos a Cáncer. Cáncer se desespera por mí. Está loquita. Bueno, ya estás un poco loca y loco, pero te lo va a confirmar Cáncer. Si te responde, hey, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ya está. No vas a empezar ahí, hashtag, te extrañé, hashtag, ¿por qué has sido así? Tú nunca me valoras, tú nunca me recuerdas, ha pasado 24 horas y no has dicho nada, ¿cómo puede ser? Y yo no he dormido. Ese es tu problema si tú no duermes, Cáncer. Eso es lo que te va a decir esta persona. Tranquilamente tú podías dormir, pero Richard, he estado pensando en él, he estado pensando en ella. Pero es porque tú prácticamente el problema lo llevas a lo máximo. ¿Quién no ha tenido una discusión por amor? ¿Quién no ha tenido un malentendido por amor? Pero tienes que buscar lo que es un equilibrio, mi querido Cáncer. Eso es lo que tienes que buscar tú. Entonces, trata de mantener la calma, lo que te he dicho al principio de la lectura. Vamos a ver qué me dice economía, mi cangrejito. Vamos a ver, y vamos a canalizar, ¿vale, Cáncer? Sé que quieres saber de tu hombre, tu mujer. Vamos a canalizar. Vamos a ver, Cáncer. Economía. La carta del 7 de pentáculos. Vas a estar cosechando tus frutos. La parte económica va a empezar a funcionar en tu vida. O simplemente no te preocupes, cariño, porque en este año tú vas a estar cosechando dinero. Entonces tu economía mejora. Va a haber una aprobación de algo. La carta del mago. A lo mejor, mi querido Cáncer, si tú trabajas para terceras personas o trabajas para una empresa, posiblemente va a llegar lo que es un dinero extra o un aumento. Si tú trabajas por tu propia cuenta, mi querido Cáncer, vas a buscar opciones para tener más ingresos en tu vida. Hay una persona que va a compartir contigo algo, a lo mejor su trabajo, proyecto, dinero, pero hay alguien que comparte algo contigo en la parte económica. La carta del 9 de espadas, cariño. Puede ser que muchas personas van a querer sacar su tajada. Ten cuidado con personas que te mienten, que a lo mejor están enfermos o enfermas, o que de repente necesitan dinero. Actualmente puede ser que vas a hacer algún tipo de gasto. ¿Por qué? Porque hay un conflicto, puede ser en tu entorno, en tu familia también, pero no es algo que tú no puedas superar, mi querido Cáncer. ¿Por qué? Porque tenemos el mago. Cariño, el dinero siempre te va a llegar, aunque existan problemas, aunque existan personas que a lo mejor quieran abusar de tu buen corazón, mi querido Cáncer. Muy bien. Vamos a ver, Cáncer, qué es lo que está pensando él o ella. ¿Vale? Porque muchos de ustedes te preguntas cuál es su actitud. Muy bien.
Mi querido Cáncer, en primer lugar, esta persona es una persona que nunca está solo, que nunca está sola. Es como que es una energía muy sociable. A lo mejor queda con amigos, con su familia, siempre le va a llegar fiestas. Es como que siempre está activo o activa, porque he visto muchas reuniones. No sé por qué he visto la imagen de una persona, puede ser hombre o mujer, que tiene los ojitos un poquito rasgados, como chinito, ¿no? O de repente de origen asiático también. Pero he visto que esta persona se acerca con cariño a la otra persona. Es como que la persona con la cual a ti te interesa y posiblemente no hay comunicación, es como que estuviera un poco entretenido o se siente bien con una persona con esos rasgos. Piel blanca, cariño. Me dice mi querido Cáncer que tú ya conoces el nombre de esa persona. Entonces, ¿sabes qué siento? Que posiblemente muchos de vosotros, el causante del problema para que vosotros actualmente no estén bien, para que existan muchas discusiones o simplemente para que exista contacto cero, una de dos. O está entretenido, entretenida con alguien que tú conoces, o simplemente corazón puede ser una persona cercana que quizás no está de acuerdo de que vosotros dos tengan lo que es una relación. Alguien le come la cabeza. O está entretenido, entretenida con alguien. Por eso su cambio de humor. Por eso mi querido Cáncer que quizás no te responde los mensajes, que quizás de repente te ignora, Cáncer. Vamos a ver. Me muestra muchas flores. A lo mejor el nombre de flor, de rosa. Muchas flores, muchas aves también. Un lugar muy bonito, sinceramente. Es como que esta persona vive en un lugar donde hay mucha naturaleza o un lugar muy bonito. Puede ser una capital o una ciudad muy bonita. Dice que vosotros habían quedado en un atardecer, posiblemente puede ser plan de 6, 7, ¿no? O 8, aquí atardece en verano a las 10, 10 y media de la tarde atardece. Pero en un atardecer, cuando ya faltaba poco para ocultarse lo que es el sol, tú habías quedado con esta persona o esta persona había quedado contigo, pero algo pasó ahí. Dice que te engañó en una respuesta, en algo te ha mentido esta persona. A lo mejor de repente, si vosotros habían quedado en cenar juntos o quedar juntos, es como que esta persona te dijo no puedo, pero no estaba siendo sincera o sincero contigo en ese momento, Cáncer. No sé por qué siento Cáncer, hay una vocecita que me dice, dile que volverán otra vez de nuevo. Es como que vosotros se van a dar lo que es una oportunidad. Hay algo que viene, es como que esta distancia que está pasando entre ustedes es temporal, no es definitivo, Cáncer. Es temporal, ¿vale? Siento que te vas a volver a encontrar otra vez con esta persona, pero es importante que tú hables con él o con ella porque siento que tú estás lidiando con alguien que miente mucho o que siempre hay un pretexto para que vosotros no coincidan.
Siempre está mintiendo, Cáncer. Tienes que ir con cuidado, corazón, porque parece como que conoce ya tus puntos débiles y entonces siempre está buscando una manera de justificar a sus faltas, mi querido Cáncer. Entonces, si tu problema es de que esta persona vuelve, pero no cambia, entonces tú tienes que hablar con él o con ella. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, posiblemente es una persona de elemento agua, la persona con la cual quizás te miente, o tú de repente, cariño, estás lidiando con una persona de elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. Es una persona que vive muy arraigada con el recuerdo o el sentimiento de una relación del pasado. Piel blanca, cabello negro largo, cariño. Siento que por su vida ha pasado muchas personas, pero hay un recuerdo que no suelta, cariño. A lo mejor estamos hablando de una persona que perdió a un gran amor también, porque aquí hay como un agujero. ¿Te das cuenta? Puede ser, cariño. La carta del mundo. Para muchos de ustedes puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, especialmente un Virgo. Piel blanca, cabello ondeado, puede ser una chica, también un chico, ¿por qué no? El cabello castaño o rubio, natural o pintado, puede ser que está un poco bronceada o bronceado. Ustedes habían coincidido lo que es en el trabajo o en los estudios, como que el contacto fluido entre ustedes es más por el internet. No hay un contacto directo. La carta del 7 de espadas. Hay una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, que vive lo que es en una ciudad muy grande, cosmopolita. Siento, mi querido Cáncer, no sé por qué siento un Géminis muy fuerte, como que esta persona se encarga de hablar mal de ustedes. Como que esta persona posiblemente te habla bien de boca para afuera, pero por dentro, cariño, te está destruyendo, Cáncer. Veo que es una persona hipócrita. A lo mejor vosotros coinciden o tienes contacto a través de las redes sociales, pero es una persona, mi querido Cáncer, que no debes confiarte. Puede ser Géminis, Acuario, Libra, pero como veo aquí la luna, puede ser también otro Cáncer. También, ¿vale? Porque mira, si te das cuenta, este personaje tiene lo que es una capucha, no da la cara y hay muchos cuervos. ¿Te das cuenta? Hay muchos cuervos, cariño. Entonces, siento, mi querido Cáncer, que alguien intenta hacerte daño. Alguien intenta ponerte quizás en evidencia con los demás, que tú discutas con una persona, que las cosas no vayan bien, Cáncer. Trata de estar tranquilo, tranquila, porque posiblemente siento que en tu entorno no todo el mundo te quiere, mi cangrejito. Bendiciones de corazón. Te quiero, tu lectura bonus, #2, hasta la vida y sé feliz. Te quiero, Cáncer. Mantén la calma. Mira, Cáncer. Tú eres una persona con una intuición muy elevada. ¿Por qué no haces caso de tu intuición? Cáncer. Tú tienes la respuesta en tu boca, Cáncer. Pero quizás buscas información para confirmar. Pero ya te digo, Cáncer, que tú podrías ser un gran tarotista. Una persona vidente, una persona que tiene dones espirituales. ¿Por qué no haces provecho de los dones que Dios te ha dado? No es necesario que te vayas a una bruja, no es necesario que te vayas a un tarotista para saber lo que está pasando en tu vida. Pero bueno, todo es libre albedrío. Hasta la vista, Cáncer. Te quiero. Bendiciones de corazón.